Hola de nuevo. En este segundo tutorial se va a continuar creando el modelo y se van a definir acciones y se van a comenzar a introducir y definir sus valores para esta viga mixta que sirve como una pasarela peatonal. Entonces voy a volver de nuevo a una vista normal y corriente, aquí con opciones de visualización, tipo de vista estándar y con la vista 3D por defecto, más o menos para que se vea así. Entonces, se va a proceder ahora mismo, voy a proceder a lo que es el mallado de la estructura. Las losas estrechas, las que tienen 1,2 metros de ancho, que serían esta y esta, se van a seleccionar y entonces se puede ir a menú editar, editar áreas, dividir áreas. Entonces, esto, pues según una dirección se van a hacer 7 divisiones y según la otra división, que es la más larga, la longitudinal, van a crearse 170 divisiones. Y con esto le damos al botón OK y entonces debería estar aquí el mallado. Lo mismo que hará seleccionando el ala, lo que sería la losa intermedia. En este caso, en lugar de 7 divisiones en el lado estrecho, serán 14, porque es el doble de ancha. Así que entonces editar áreas, dividir áreas y lo que hago es coger aquí y poner 14 y mantener los elementos en sentido longitudinal. Ok, tenemos la losa. Ahora, se puede seleccionar, claro, para seleccionar las vigas, ahora es un pequeño follón. Ahora si quisiéramos un zoom muy largo. Pero no pasa nada, se puede coger y seleccionar toda la estructura y la siguiente operación que se va a hacer para realizar esos elementos línea, esos elementos frame en este caso. Divide frames, dividir frames, y estos elementos se van a dividir en 170 elementos, para que así las vigas se dividan en tantos nudos como tiene la losa en sentido longitudinal. Y damos al botón OK. Lo siguiente, para poder posteriormente, si nos hace falta, sería seleccionar cómodamente estos elementos. Lo que se va a hacer es, que además es una opción que igual en este modelo no, pero no nos puede tener mucho sentido, sería crear grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a ver, por ejemplo, por propiedades, aquellos elementos que tienen unas frame section igual a sección viga, ¿ok? Aparecen 340 elementos vigas seleccionados y en el menú asignar se van a asignar a un grupo que va a ser nuevo. Añadir nuevo grupo. En este caso a este grupo se le va a poner de nombre vigas. Grupo creado y ahora basta seleccionarlo y decir que estos elementos se añadan a ese grupo. OK. Y lo siguiente será hacer lo propio con la losa. Seleccionar por propiedades, en este caso por properties, en este caso area sections, todos los elementos cuyo tipo de área sea losa, ¿ok? Son 4660 elementos y ahora se le dice asignar a un grupo. Este grupo va a ser nuevo y a este grupo se le va a llamar de nombre losa, ¿ok? Y con el grupo losa seleccionado, opciones añadir al grupo, OK. Tenemos dos grupos de selección creados. Siguiente, vamos a crear los patrones de cargas. Entonces, tenemos en Define Load Patterns, que es con lo que vamos a trabajar ahora mismo. Por defecto siempre hay un patrón de add con un multiplicador de peso propio igual a 1. Entonces, en este caso, el peso propio de la losa y de las vigas lo meterán en una misma hipótesis. Eso no es del todo correcto luego en análisis, porque si queremos reproducir un poco la secuencia constructiva, el peso de la losa se lo va a llevar el elemento viga y solo las cargas posteriores se los llevará el elemento hormigón junto con la viga haciendo una sección mixta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí, en este caso, es vamos a crear un patrón de cargas que va a llamarse peso a cero. Este patrón de cargas será del tipo de add, pero en este patrón de cargas lo que vamos a poner es un multiplicador de peso propio igual a cero. Y le damos al botón añadir nuevo patrón de cargas. Otro patrón de cargas que se va a crear es el peso de la losa, que va a ser del tipo de add y con un multiplicador de peso propio igual a cero. Añadir nuevo patrón de cargas. Otro siguiente patrón que se va a crear
es un patrón que se va a denominar peso propio de tipo DEA y también con multiplicador 0, añadir. Otra carga a considerar es el peso del pavimento que se vertirá, que se extenderá sobre la losa de hormigón. También lleva un multiplicador de peso propio 0 y vamos a añadir. Otro siguiente patrón de cargas que va a crearse es el de la retracción del hormigón, que en este caso no es una carga muerta, no es un dead per se, sino que vamos a llamarle, sería una carga permanente no constante. Al final, como en este caso nuestro va a estar aquí, con pulsar other es suficiente. Y también con multiplicador de peso propio 0. Siguiente carga sería añadir, en este caso vamos a poner aquí uso peatones. Este es el tipo live y pulsamos a añadir. Otra carga va a ser la variación térmica vertical, perdón, uniforme, variación térmica U1. Esta, por ejemplo, sería la expansión, dilatación de todos los elementos. Esta aquí podríamos poner también live y suficiente. U2 sería variación uniforme de temperatura, pero para la hipótesis contraria a la de invierno, la de contracción. Y vamos a añadir. Y otra variación de temperatura va a ser la variación vertical, de que podamos tener el acero más caliente o más frío que el hormigón. Esta entonces va a ser variación térmica vertical 1, añadir nuevo patrón de cargas, y variación térmica vertical 2, añadir nuevo patrón de cargas. Vale, entonces en este caso, con los patrones de cargas creados, lo que se va a hacer es pulsar el botón de aceptar, ok, ya tenemos los patrones de cargas. A continuación vamos a introducir las losas. Entonces, las losas, las acciones de pesos propios de la estructura. Entonces, tenemos aquí definidos o precalculados lo que serían las cargas a introducir. Claro, el peso metálico teóricamente es suficiente con coger el área y multiplicarla por el peso específico del acero. Sin embargo, siempre hay algunos elementos adicionales por rigidizadores transversales, longitudinales, diafragmas o vigas de conexión para evitar pan lateral. Por eso se ha considerado aquí un 10% adicional. Es por esto la razón por la que no se ha querido en este modelo que sea el propio ordenador, el propio SAP, el que calcule el peso propio. Entonces, en este caso, esta carga es de 3,94 kN aplicadas en las vigas y en la opción peso a cero. Así que en el modelo de cálculo selecciono toda la estructura, voy a asignar esta operación. Si voy a frame loads, solo afectará a los elementos frame, no a la losa. Así que frame loads, distribuida, me aseguro de que está activa la opción peso a cero y pongo el valor que es 3,94 y pulso OK. Y aparece una carga gravitatoria de 3,94 en las vigas. Voy a hacer una especie de zoom para poderlo comprobar, aunque habría que hacer un zoom, como veis, pues bastante exagerado. Y tendríamos el 3,94. De justo la vista completa de la estructura. Bien, la siguiente carga va a ser el peso de la losa. El peso de la losa no se puede aplicar a los elementos de la losa. ¿Por qué? Porque la losa está fresca cuando se vierte. Ese peso se lo lleva el acero. Por lo tanto, esa carga, el peso completo de la losa, por viga son 9 kN metro lineal y eso se va a aplicar en peso losa. Así que de nuevo selecciono la estructura y asignar frame loads distribuida. Esto solo afectará a las vigas. Se introduce en la opción peso losa y el valor sería 9 kN metro lineal. Y OK, ya tendríamos el peso de la losa. La siguiente acción que se va a introducir es el peso del pavimento. Esta sí, el peso del pavimento, se va a considerar 5 centímetros de espesor nominal. El peso específico suele ser 23 kN metro cúbico y esto corresponde 23 por 0,05, una carga de 1,15. Esta carga sí que se la lleva la losa, así que sí que se va a introducir no las vigas, sino los elementos losa, los elementos de área. Así que seleccionamos toda la estructura y en asignar, en la sección de cargas, en lugar de ir a frame, ahora vamos a ir a area loads. Y en este caso vamos a area loads y seleccionamos uniform. Entonces esto irá a peso pavimento
Y en peso pavimento indicaremos el valor de la carga, que sería 1,15, y si está pulsado Gravity, nos aseguramos de que es una carga en dirección vertical y hacia abajo, negativa. Ok. Para valorarlo, podemos hacer un zoom de una de las esquinas del elemento y vemos que entonces en los elementos de área hay una carga con componentes X e Y globales de 0 y componente global Z menos 1,15 porque es gravitatoria y hacia abajo. Más cosas. Vamos a introducir la carga de uso peatones. Esta carga también se la llevan los elementos de área, así que seleccionamos toda la estructura y asignar Area Loads, de nuevo también es otra vez Uniform Cell, y en este caso la opción será uso peatones y la variación, la carga es de 5 en sentido gravitatorio. La sobrecarga de uso en la IP11 para pasarelas peatonales es 5 kilopascales. Y damos al botón OK. Muy bien, ahora se van a introducir las acciones de variación uniforme de temperatura. Entonces, estas acciones van a ser, seleccionando toda la estructura, hay que hacerlo por partida doble porque tenemos elementos frame y elementos de área. Así que primero, elementos frame, loads, sería en este caso temperatura, hipótesis, variación térmica uniforme 1, y en este caso, si aplicamos la IAP11 para este ejercicio con los datos climáticos, se podría comprobar que la variación por expansión térmica sería 39,7 grados centígrados. Entonces, esta variación de temperatura, le damos aquí OK, y afectaría, como vemos aquí, únicamente a los elementos frame. Pero hay que reproducirlo también, hay que volverlo a copiar a los elementos de área. Así que, seleccionando la estructura, asignar Area Loads, Temperature, variación uniforme 1 y el incremento de temperatura sería 39,7. Y pulsamos OK. Esta acción hay que repetirla para la variación uniforme 2, que sería la de contracción. Entonces repetimos, cogemos la estructura, asignar primero en los elementos frame, temperatura, la variación térmica uniforme U2 y la contracción, en este caso, sería de menos 23,8 grados. Sería la correspondiente a la estación del invierno, menos 23,8. Y le damos aquí al botón OK. Y se repite la operación para la variación térmica uniforme 2 en los elementos de área. Térmica U2, elementos de área, menos 23,8. Bien, la siguiente va a ser las variaciones verticales. De acuerdo con el cálculo que vamos a hacer, la variación vertical va a considerarse que el hormigón no cambia de temperatura y es el acero quien se dilata o se contrae. De acuerdo con la IAP11, para un tablero mixto, cuando se calienta el acero se calienta 18 respecto al hormigón y cuando se enfría 10 respecto al hormigón. Sin embargo, el problema que tenemos es que estos valores, siendo del acero, tendrían que multiplicarse por 1,2, dado que la expansión del acero se había introducido un coeficiente de expansión de 1. Luego entonces estos valores habrá que multiplicarlos por 1,2. Entonces, en este caso, seleccionamos la estructura. En este caso, el que varía de temperatura es el acero, por tanto es suficiente con asignar la variación de temperatura únicamente al elemento frame. Sería temperatura, variación térmica vertical 1 y le ponemos una variación de 21,6. En esta variación el acero se dilata respecto del hormigón y en la contraria cogemos otra vez la estructura y asignar frame loads, temperatura, y en la variación contraria de que el acero esté más frío se cogerá y la variación es de 10 multiplicado por 1,2 menos 12. Y damos al botón OK. Nos queda introducir algunas acciones y las introduciremos en el siguiente vídeo, así que os espero en el siguiente vídeo tutorial.